España está creciendo a un ritmo del 3,5%. O sea, una barbaridad. Una barbaridad, claro. Porque, a ver, para poner esto en perspectiva desde el primer segundo, la media de la eurozona, a duras penas, ha logrado avanzar un 0,8%. Sí, no llegan ni al 1. Exacto. Estamos hablando de cuadruplicar el ritmo de crecimiento de los países vecinos. Sobre el papel, pues cualquier analista internacional miraría estos datos, actualizados a marzo de 2026, y concluiría que estamos ante el gran milagro económico del continente. La locomotora, indiscutible. La locomotora de las economías avanzadas, sin duda. Y fíjate que las estimaciones para 2025 y 2026 mantienen exactamente esa misma narrativa, con un 2,8% proyectado frente a un lánguido 1,3% de la media europea. Ya. Si miramos el acumulado desde finales de 2019, o sea, desde antes de la pandemia, el Producto Interior Bruto español ha dado un salto del 10% en términos reales. ¡Wow! Un 10% real. Sí, sí. Es un diferencial abismal respecto a motores tradicionales como Alemania o como Francia. Desde la superficie, a ver, los números son deslumbrantes. Totalmente deslumbrantes. Pero claro, precisamente por eso estamos aquí. Nuestro objetivo hoy, en este análisis a fondo, no es quedarnos aplaudiendo el titular. Claro que no. Tenemos sobre la mesa un informe exhaustivo, la radiografía completa del PIB de España. Y aquí desglosan capa por capa, desde los datos macroeconómicos hasta la verdadera naturaleza del gasto público, el tema de la deuda y las proyecciones a futuro. Eso es. Así que vamos a levantar el capó de este motor económico. Porque aunque el titular sea espectacular, existen grietas estructurales muy profundas, ¿verdad? Muy, muy profundas. Y ese es el enfoque analítico correcto aquí. En macroeconomía, a ver, el error más común es descorchar el champán basándose únicamente en el cuánto se crece, Ya. ignorando por completo el cómo. Claro, el de dónde sale ese crecimiento. Exactamente. El volumen de crecimiento actual es innegable, pero cuando analizamos la composición de ese crecimiento, pues los cimientos revelan una fragilidad que, sinceramente, obliga a cuestionar la sostenibilidad del modelo a medio y largo plazo. Pues empecemos por ahí. Vamos a desgranar ese cómo. Si la economía fuera un vehículo, es evidente que va a toda velocidad ahora mismo. Sí. Pero a ver, y aquí hago un poco de abogado del diablo. Si estamos creando más de 600.000 empleos al año y creciendo al 3,5%, ¿no significa eso simplemente que la maquinaria funciona bien? Bueno. O sea, ¿qué pieza está tirando realmente del carro para generar esa enorme diferencia con el resto de Europa? A ver, la pieza casi exclusiva que tira del carro es la demanda interna. Vale. Concretamente, el consumo de los hogares y una inyección masiva, pero masiva, de gasto público. Y aquí es donde el Banco de España aporta un primer dato que te cambia la perspectiva por completo. Cuéntame. El gasto de las administraciones públicas ha jugado un papel completamente desproporcionado en este avance. Para que nos hagamos una idea, el sector público fue responsable del 39% de todo el crecimiento económico en 2023. Madre mía. Un 39%. O sea, una pasada. Y aunque esa cifra bajó al 27% en 2024, sigue siendo un motor artificial gigantesco. Es decir, que una de cada 3 partes de ese crecimiento milagroso no viene de que el país sea más competitivo, ¿no? No que va. O de que vendamos más fuera. Viene de que el propio Estado está inyectando dinero a la desesperada para mantener los engranajes girando a tope. Literalmente. A ver, es como una analogía que se me ocurre. Es como un atleta que está batiendo todos los récords de velocidad en la pista, pero lo hace a base de consumir bebidas energéticas sin parar. Totalmente. Esa analogía ilustra perfectamente la mecánica de la situación. Claro, porque a corto plazo el rendimiento es brutal. Tienes un subidón, hay una euforia real. Pero a largo plazo, ese atleta no está desarrollando masa muscular ni resistencia aeróbica. Exacto. La bebida energética te da ese pico de glucosa, que es el consumo inmediato, pero no te construye capacidad futura. Ya. Y entiendo que, en economía, ese músculo real serían las exportaciones y la inversión empresarial, ¿no? Eso es. Y si miramos ese tejido muscular del que hablas, las exportaciones, pues el informe es tajante. Pasaron de ser un motor crucial en 2022. Por el rebote del turismo, me imagino. Claro, el rebote espectacular del turismo internacional tras la pandemia, pues pasaron de eso a convertirse en un lastre neto. Fíjate que en 2025 el sector exterior le restó 3 décimas al Producto Interior Bruto. Tela. Las exportaciones de bienes están estancadas,
mientras que las importaciones no dejan de crecer, precisamente para poder alimentar esa enorme demanda interna. Claro, o sea, ese consumo desmedido hace que compremos más cosas de fuera, mientras que nosotros no logramos colocar nuestros productos en el extranjero al mismo ritmo. Efectivamente. Vale, pero volvamos al combustible principal un momento. Si el Estado está inyectando tantísimo dinero público, la pregunta lógica e inmediata que nos surge a todos es ¿hacia dónde fluye exactamente ese capital? Porque los números absolutos asustan bastante. Hablamos de que el gasto público total alcanzó los 725.000 millones de euros en 2024. Una locura. O sea, eso equivale al 45,5% de toda la economía del país. Casi la mitad. A ver, para entender la magnitud real de esto, hay que mirar la evolución histórica, porque si comparas 1995 con 2024, la proporción de gasto del Estado respecto al tamaño de la economía ha subido apenas 1,3 puntos porcentuales. Ah, bueno, visto así. Claro, alguien podría ver esto y decir, bueno, pues el tamaño del Estado se ha mantenido más o menos estable, ¿no? Ajá, ya, claro. Sin embargo, lo que ha mutado radicalmente es la composición interna de ese presupuesto. Vale. Ha ido a parar a un único bloque. ¿A cuál? La protección social. Y dentro de esa protección social, el gigante absoluto, el rey, son las pensiones. Wow. Un auténtico Pac-Man presupuestario, ¿eh? Totalmente. Las pensiones están devorando casi el 29% de cada euro que gasta el sector público. Madre mía. Pero espera. Permíteme cuestionar esto un momento, porque sé que es un tema sensible. Dime. Las fuentes indican que España tiene una tasa de reemplazo del 65%. Sí, altísima. O sea, para quien no maneje el término, un jubilado cobra de media el 65% de su último salario, Eso es. mientras que la media en la Unión Europea es de apenas el 38,5%. Es una diferencia abismal. Ya, pero muchos argumentarían que esto no es un problema en sí. Dirían que es un éxito rotundo del estado del bienestar. O sea, si el país lidera la creación de empleo en Europa, como decíamos antes, ¿por qué no íbamos a poder sostener unas pensiones generosas para quienes ya han trabajado toda su vida? A ver, es un argumento súper habitual. Lo escuchamos constantemente, pero choca frontalmente con la aritmética demográfica que, seamos sinceros, es completamente implacable. Ya, los números no mienten. Claro, el problema no es el deseo social de mantener ese bienestar que todos queremos. El problema es el mecanismo matemático que lo sustenta. En España, el fenómeno del baby boom llegó con unos 10 o 12 años de retraso en comparación con el resto de Europa. Vale. Hablamos de una generación enorme, de unos 14 millones de personas, y justo en este periodo, a partir de 2025, pues ha comenzado a jubilarse en masa. O sea que la base de la pirámide se estreca justo cuando la cúspide se ensancha de golpe. Exactamente. Se altera por completo la ratio entre los trabajadores en activo, que son los que aportan al sistema, y los jubilados que reciben la prestación. Claro. Y ojo, porque aquí entra un agravante mecánico brutal. A ver. Estas pensiones, que ya parten de una tasa de reemplazo altísima, del 65%, como decías, están revalorizadas por ley conforme al índice de precios al consumo, el IPC. Ah, amigo, la inflación. Claro. Cuando hubo picos de inflación altísimos, el gasto en pensiones creció de forma automática un 6 o un 7% anual. Una locura para las arcas públicas. Un ritmo totalmente inasumible para los ingresos del Estado. O sea, para que visualicemos la trayectoria, este gasto ha pasado de representar el 10,9% del PIB en 2019 al 12,9% en 2024. 2 puntos enteros del PIB en nada. Y las proyecciones europeas advierten que, por pura inercia demográfica, esto podría escalar hasta un 17,3% en 2050. Madre mía. Y el dinero obviamente no crece en los árboles. No, ya nos gustaría. Claro. Si una partida del presupuesto crece de forma automática, además exponencial y encima blindada por ley, Exacto. pues forzosamente tiene que haber otra área del Estado que se esté asfixiando para compensar, porque cada euro adicional que metes en pagar pensiones es un euro que no puedes destinar a otra cosa. Así es la economía. Entonces, ¿cuál es la gran víctima de este desplazamiento presupuestario? ¿Quién paga el pato aquí? Pues la gran víctima, sin duda alguna, es la inversión productiva. Vale. Lo que en macroeconomía llamamos la formación bruta de capital fijo. Traducido al mundo real, ¿eso qué es? Pues hablamos de infraestructuras, investigación, tecnología, educación avanzada,
Todo eso. Y el impacto a largo plazo de abandonar esto es severo. Hay un dato en las fuentes de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que resulta demoledor. A ver ese dato. Mira, la inversión por persona en edad de trabajar era, en el año 2023, un 5,3% inferior a la que existía en el año 2001. Ostras, es un dato brutal. Sí lo es. O sea, estamos confirmando que más de 2 décadas después, con todos los avances tecnológicos que ha habido y con una economía más grande, hoy invertimos menos por trabajador que a principios de siglo. Tal cual. Menos que en 2001. Y la perspectiva europea nos deja aún peor. ¿Por qué? Porque durante ese mismo periodo, desde 2001, en el conjunto de la Unión Europea, la inversión por persona en edad de trabajar ha crecido un 35,6%. ¡Wow! Ellos suben un 35 y nosotros bajamos un 5. Claro. Esta brecha inversora es el mecanismo fundamental que explica por qué la renta per cápita de España lleva años alejándose progresivamente de la europea. Cuando en 2006 casi estábamos a la par. Exacto. Casi les pillamos en 2006. Pero es una regla económica básica, ¿eh? Sin inversión en bienes de equipo, en tecnología, en formación, pues es imposible aumentar la productividad. Lógico. Y si la productividad se estanca, los salarios reales de los trabajadores también se quedan estancados. No hay magia. Ya. Pero espera, porque a esta falta de inversión interna se le supone un contrapeso enorme del que no paramos de oír hablar. Los fondos europeos, ¿no? Claro, llevamos años hablando del famoso programa Next Generation. Son 163.000 millones de euros asignados a España. Sí, una barbaridad de dinero. Una inyección de capital que, según las propias fuentes de este informe, es literalmente lo único que evita que la inversión pública actual caiga a los niveles paupérrimos que vimos durante la crisis de austeridad de 2013. Así es el único salvavidas. Entonces, a ver, si hay semejante cantidad de dinero sobre la mesa, ¿por qué no estamos viendo una revolución en la productividad en la calle? A ver, porque el dinero sobre el papel no genera riqueza hasta que se ejecuta realmente en la economía. Y aquí es donde las fuentes nos señalan un cuello de botella que es muy, muy crítico. Vale. Fíjate que hasta mediados de 2025 la Comisión Europea había autorizado y desembolsado ya decenas de miles de millones en subvenciones. O sea, el dinero está aquí. El dinero está, pero la ejecución efectiva en la economía real nos muestra una tasa alarmantemente baja. En 2024, la tasa de ejecución fue de apenas el 22%. ¿22%? Es bajísimo. Muy bajo. ¿Y cuál es el mecanismo de ese fracaso? Porque, a primera vista, para cualquiera que nos escuche, resulta incomprensible tener el dinero en el banco y no gastarlo. Es absurdo. Ya, parece absurdo, pero el mecanismo de bloqueo es doble. Te explico. Primero, la arquitectura administrativa del Estado simplemente no estaba diseñada para procesar licitaciones de esta magnitud en tan poco tiempo. Se han atragantado. Claro, los ministerios, las comunidades autónomas y especialmente los ayuntamientos pues carecen del personal especializado para tramitar los pliegos y adjudicar las obras. Y además cumpliendo todas las normativas europeas, claro. Exacto, cumpliendo unos requisitos complejísimos de auditoría y prevención de fraude que te exige Bruselas por cada euro. Ya. Y el segundo bloqueo es que el tejido empresarial español está altamente atomizado. O sea, está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, micropymes. El bar de la esquina, el pequeño taller. Exacto. Y una micropyme no tiene un departamento legal capaz de navegar durante meses por la burocracia para solicitar una ayuda de digitalización. Claro, no les compensa el tiempo y el esfuerzo. Exacto. Al final, el dinero se atasca en la cañería institucional, mucho antes de llegar a la fábrica o a la oficina. Es una paradoja trágica, de verdad. A ver, es literalmente como si a alguien le tocara el mayor premio de la lotería de su vida. Tal cual. Tienes el billete en la mano, un billete que es capaz de reformar toda tu casa y asegurar el futuro de tus hijos. Pero la ventanilla para cobrarlo te exige tantos trámites que te pasas los días atascado en burocracia sin ver un duro. Y ojo, porque el gran problema de este billete de lotería es que tiene fecha de caducidad. Sí, el plazo límite, ¿cuándo es? El plazo límite fijado por Europa para la ejecución de estos fondos es agosto de 2026. Está ahí mismo. Madre mía, mañana, como quien dice.
Y el impacto de no llegar a tiempo es doblemente doloroso. No solo sería capital perdido que habría que devolver o que jamás entraría en la economía, Un desastre. es que frustraría por completo esa transformación estructural que mencionábamos antes, porque hay que recordar que el 75% de esos fondos está clasificado y condicionado como gasto de capital. O sea, cosas productivas. Claro, transición energética, modernización industrial, digitalización. Siguiendo mi analogía de antes, es el pago de la cuota del gimnasio para desarrollar el músculo que tanta falta nos hace, en lugar de comprar bebidas energéticas. Exacto, el gimnasio puro y duro. Pues vamos a recapitular esta secuencia un momento porque me parece fascinante cómo se conecta todo. A ver, Tenemos un modelo económico creciendo por encima de la media. Vale, gracias a un enorme gasto en consumo e inyecciones públicas. sí, Ese presupuesto público está fuertemente comprometido, casi secuestrado, diría yo, por unas pensiones indexadas a la inflación para una población envejecida. Y para rematar, la única vía para financiar la modernización de nuestro tejido industrial depende de unos fondos europeos que no somos capaces de absorber por temas administrativos. ese es el resumen perfecto del cuadro actual. Pues ante este panorama, la pregunta que surge de forma natural es ¿cómo diablos cuadran las cuentas? O sea, ¿cómo se financia el día a día del Estado con este nivel de gasto? Pues con deuda, claro. Raya que la ratio de deuda frente al PIB ha bajado desde el pico de la pandemia en 2020, pasando de casi el 120% al 101,8% en 2024, y con previsiones de caer por debajo del 100% en 2026. Sí, A simple vista, cualquiera diría que el Estado se ha apretado el cinturón y está amortizando deuda a lo bestia. ya, pero es que esa es una de las grandes ilusiones ópticas de la macroeconomía actual. A ver, explícanos ese truco de magia. La bajada de ese porcentaje no tiene absolutamente nada que ver con la austeridad. Tampoco significa que el Estado esté gastando menos de lo que ingresa. O sea, seguimos gastando de más. Seguimos teniendo déficit anual, por supuesto. La explicación radica en un tecnicismo que se conoce como el efecto denominador. Vale. A ver, la salud de la deuda pública se mide dividiendo la cantidad total de deuda entre el tamaño del Producto Interior Bruto. Vale. ¿Mm? De acuerdo. Si hay una inflación elevada, los precios de todo suben. Si los precios suben, la recaudación fiscal, el IVA y demás también sube. Claro. Y por tanto, el valor nominal del Producto Interior Bruto se infla de forma artificial. Es decir, la inflación actúa como una especie de impuesto invisible. Exactamente. El pastel parece muchísimo más grande en términos de euros nominales. Y como el denominador de esa fracción crece tan rápido, pues el porcentaje total de la deuda respecto al PIB se reduce automáticamente. Madre mía. O sea, nos engañamos creyendo que debemos menos, pero en euros contantes y sonantes, la mochila de la deuda ha seguido engordando. Efectivamente, la deuda total en euros no ha dejado de crecer. Sin embargo, también hay que reconocer un éxito técnico innegable en medio de toda esta ilusión. ¿Cuál? La gestión del tesoro público. A ver, a pesar de que el Banco Central Europeo ha cometido las subidas de tipos de interés más agresivas de su historia reciente, el coste medio de la deuda española apenas se ha inmutado. Wow. Y aquí es donde las fuentes, además, revelan un giro argumental interesantísimo, el famoso sorpaso a Francia. ¿Ah, sí? Eso fue un hito. Fíjate que en septiembre de 2025, el Tesoro logró financiarse a un coste inferior al de la deuda francesa, logrando una prima de riesgo estructuralmente por debajo de la suya. Es histórico. Sí, sí, lo es. Y las agencias de calificación, en un movimiento casi sin precedentes, elevaron la nota crediticia del país. Pero claro, si yo veo que el mercado se pelea por comprar deuda pública española, que las agencias nos aplauden y que nos financiamos mejor que potencias tradicionales como Francia, pues, ¿no nos está diciendo el mercado que no hay motivo de alarma? A ver, es lógico pensarlo. ¿No demuestra esto que la enorme deuda no importa tanto si eres capaz de gestionarla con esta brillantez? Es una excelente apreciación, pero tenemos que separar la habilidad financiera puntual del problema estructural de fondo. Vale. Lo que hizo el Tesoro fue aprovechar de forma brillante la década pasada, cuando los tipos de interés estaban al 0%, para alargar muchísimo la vida media de la deuda, llevándola casi a los 8 años. Entiendo. Usando tu analogía de antes, de las familias, es como si una familia, previendo que los tipos iban a subir, refinanciara su hipoteca a tipo fijo a 30 años justo en el último segundo. Claro. Proteges la cuota que pagas mes a mes, es cierto. No te ahogas con la subida del Euribor. Pero el capital de la deuda, el problema de fondo de los cientos de miles de euros que debes al banco, sigue totalmente intacto. Precisamente.
Estás protegido a corto plazo frente a los tipos de interés, pero la vulnerabilidad subyacente sigue ahí. Ya. Y lo más preocupante de todo, como advierten organismos como el Fondo Monetario Internacional en estas mismas fuentes, no es ya el tamaño absoluto de la deuda. Entonces, ¿qué es? Es el para qué se emite esa deuda. Emitir deuda para construir redes ferroviarias, parques tecnológicos o infraestructuras, pues tiene sentido. Porque generará retornos futuros que pagarán esa deuda, claro. Exacto. Pero el grueso de la emisión de deuda actual se destina a financiar gasto corriente. Uf. Es decir, el país se está endeudando a largo plazo para poder pagar el gasto operativo del día a día, salarios públicos y sobre todo pensiones, y no para generar riqueza futura. Es como utilizar la tarjeta de crédito para ir al supermercado, no para montar un negocio. Tal cual. Una locura financiera a largo plazo. Tela. Y si proyectamos toda esta arquitectura financiera hacia el futuro inmediato, las fuentes nos dibujan un horizonte temporal muy concreto. El bienio 2025-2026. Sí, un punto de inflexión absoluto. Un punto donde convergen 5 grandes amenazas, o como los podríamos llamar, 5 jinetes del horizonte económico, que van a poner a prueba la verdadera resistencia de este modelo. Así es. Vamos a repasarlos. El primero de ellos, como ya hemos analizado en profundidad, es la avalancha demográfica. La jubilación masiva de los baby boomers que presiona las cuentas de la seguridad social a niveles históricos. Exacto. Y fíjate cómo ese primer jinete demográfico colisiona inmediatamente con el segundo. ¿Qué es? El retorno de las estrictas reglas fiscales europeas. Ah, claro. Se acabó la barra libre. Totalmente. Durante los años posteriores a la pandemia, Bruselas aplicó una cláusula de escape, permitió a los estados gastar sin límite para evitar el colapso de la economía. Pero esa bula papal se ha terminado ya. Ya avisan, ¿no? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ya ha lanzado una advertencia severísima. El crecimiento del gasto primario en España está superando con creces los límites comprometidos con Europa. Madre mía. Existe un riesgo muy tangible de que Bruselas nos imponga un procedimiento de déficit excesivo a partir de 2027. Lo que nos obligaría a recortes drásticos. Básicamente, se encenderían las luces del local y Bruselas nos traería la factura de la fiesta de gasto de estos últimos años. Exacto. Y justo, fíjate, en el momento en que empezamos a tener que pagar la jubilación de la generación más grande de nuestra historia. El peor momento posible. Y claro, uno pensaría que para afrontar esos recortes necesitaremos que nuestros sectores más fuertes sigan rindiendo al máximo. Pero aquí entra el tercer jinete. La dependencia del turismo. Eso es un tema crítico. Representa casi el 13% del PIB nacional y atrae a cerca de 100 millones de visitantes internacionales. Es el gran motor. Sin embargo, este motor parece estar gripando, y no por falta de demanda precisamente, sino por saturación social y física. Es un límite de capacidad evidente. El sector turístico ha salvado las cifras de crecimiento de los últimos ejercicios, eso es innegable, pero ha generado unas externalidades negativas muy fuertes en el país. Totalmente. La masificación ha derivado en tensiones sociales, protestas ciudadanas enormes por la turistificación de los centros urbanos y, lo más crítico de todo, una presión insoportable sobre el mercado inmobiliario. Que es precisamente el cuarto riesgo que nos mencionan los analistas. Y el mecanismo de contagio del turismo a la vivienda es súper directo. O sea, ese enorme volumen de visitantes exige alojamiento, lo que detrae viviendas del mercado residencial para dedicarlas al alquiler turístico. Y eso dispara los precios para los locales. Sí. Las fuentes recogen subidas interanuales del precio de la vivienda del 12% en el primer semestre de 2025. Una locura. Son ritmos de encarecimiento que no se veían desde la época previa al pinchazo de la burbuja en 2008. Ya, aunque es vital matizar la diferencia aquí, ¿eh? A ver. En 2008 estábamos ante una crisis financiera impulsada por un sobreendeudamiento hipotecario brutal. Daban hipotecas a cualquiera. Sí, las hipotecas ninja y todo aquello. Claro. Hoy el problema es una disfunción estructural tremenda entre la oferta y la demanda. Tenemos una fuerte creación de empleo y flujos migratorios que son necesarios para sostener el mercado laboral y las pensiones, pero existe un déficit crónico, repito, crónico, de construcción de nuevas viviendas. No se construye nada. Nada. El Banco de España estima que faltan cientos de miles de inmuebles simplemente para equilibrar un poco el mercado. Ya. Y claro, una vivienda inasequible bloquea la emancipación de los jóvenes, retrasa la natalidad
y limita la movilidad laboral, lo que vuelve a lastrar la productividad. Es un círculo vicioso. Un círculo vicioso de manual. Y bueno, para coronar este escenario de extrema complejidad interna, el quinto jinete cabalga desde el exterior, las tensiones geopolíticas. El contexto global no ayuda, ¿no? Es decir, estamos intentando cuadrar un rompecabezas imposible de gasto, deuda, inversión bloqueada, turismo masificado y vivienda inaccesible. Sí, Y todo esto siendo además una economía tremendamente abierta y dependiente del exterior. claro. El informe señala que la aplicación de políticas arancelarias por parte de Estados Unidos y las constantes disrupciones comerciales por los conflictos en Oriente Medio, que encarecen la energía y los fletes marítimos, pues podrían rascarle hasta 6 décimas de crecimiento al PIB entre 2025 y 2026. Lo cual subraya la extrema vulnerabilidad de confiar en motores exógenos y en la demanda externa. Totalmente. A ver, la conclusión que se extrae al analizar todos estos factores de forma conjunta es bastante clara. La economía española está demostrando una innegable capacidad de resistencia a corto plazo. Eso es innegable. Ha generado empleo a un ritmo extraordinario y ha sorteado las subidas de tipos con mucha destreza, pero se enfrenta a un choque de trenes inminente. Y es que las fechas coinciden de forma casi milimétrica. A ver, en agosto de 2026 caduca la gran inyección transformadora de los fondos Next Generation. Exacto. Al mismo tiempo, Bruselas vuelve a exigir rigor fiscal y cumplimiento estricto de los objetivos de déficit. Y, simultáneamente, la curva del gasto en pensiones de los baby boomers comienza su escalada más pronunciada. Todo a la vez. Es que esa es la gran encrucijada nacional ahora mismo, la verdadera prueba de fuego, la que va a definir el nivel de vida de la próxima década. No consiste en celebrar si el PIB crece un 3% un trimestre más gracias a que ha hecho buen tiempo y hemos tenido una temporada turística récord. No, eso es pan para hoy. Claro. La incógnita existencial que nos plantea esta radiografía es si el país será capaz de aprovechar esta ultimísima ventana de tiempo para transformar drásticamente la composición de su modelo económico. Es decir, pasar de la inyección rápida de la bebida energética al desarrollo de músculo real a largo plazo. Eso es, transitar de un crecimiento apoyado en la inercia del consumo, en el gasto corriente y en servicios de bajo valor añadido, hacia un ecosistema cimentado en la innovación, la educación técnica, la inversión en bienes de equipo y el aumento de la productividad estructural. Y debe hacerlo ya, ahora mismo, porque el inexorable peso demográfico está a punto de cerrar esa ventana de maniobra fiscal. Madre mía. Bueno, ha sido un análisis sumamente intenso y revelador. Desde luego. Comenzamos este recorrido contemplando a un país que luce en la superficie como la locomotora imparable de las economías avanzadas. Sí. Pero al abrir el capó, los datos nos han mostrado una maquinaria supercompleja que quema un combustible a corto plazo, sostenida por inyecciones públicas masivas y un endeudamiento silencioso, y que corre el gravísimo riesgo de no haber modernizado su chasis antes de entrar en las curvas más cerradas de la próxima década. Totalmente de acuerdo. Para quienes nos escuchan, después de sumergirnos en todas estas variables macroeconómicas, de debatir sobre ejecución de fondos, efectos denominadores de la inflación y tasas de reemplazo, pues resultó fascinante elevar un poco la mirada e intentar comprender las implicaciones sociológicas de estos números fríos. Claro, el impacto humano de todo esto. Exacto. Porque más allá del Producto Interior Bruto o de las primas de riesgo, queda una pregunta flotando en el aire. Es una cuestión que afecta al núcleo mismo del país de cara al futuro. A ver. ¿Cómo cambia la psicología colectiva, la ambición por emprender, la tolerancia al riesgo y, en definitiva, el hambre de futuro de toda una sociedad cuando la inmensa mayoría de la riqueza que genera hoy debe destinarse obligatoriamente, por pura matemática demográfica, a pagar las facturas de su pasado? Es una reflexión muy profunda. Da que pensar, sí. Algo para que la gente que nos oye lo medite con calma después de apagar el audio.